Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este video Aprendiendo y Compartiendo. Soy Nachito e Hijo. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir la palabra, la dulce palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Mateo capítulo 25. Porque el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y las 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó el clamor. Se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegando las otras vírgenes dijeron: Señor, ábrenos. Pero él respondiendo y dijo: de cierto no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció sobre ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 sobre ellos. Su señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Asimismo, llegando el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Asimismo, llegando el que había recibido 1, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por tanto tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Su señor, su rey, nuestro Señor Jesucristo, aquel día le dirá: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, para que al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echan en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, y se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas todas las naciones: Panamá, América, África, Oceanía, Europa. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, y dirá a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo me visitasteis, y en la cárcel vinisteis a mí. Su siervo les dirá: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de comer, y desnudo y te cubrimos, forasteros y te recogimos, enfermo te visitamos y en la cárcel vinimos a ti? Y su rey le responderá:
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, también les dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, forastero y no me recogisteis, desnudo y no me diste camisa ni pantalón, no me cubristeis, enfermo y no me visitasteis. No hay medicamento en la farmacia, ni en centro de salud, ni hospitales. Enfermo y no me visitaste, y no me diste buen servicio de salud. Y en la cárcel no me visitaste, ni viniste a verme. E irán estos al castigo eterno. Y ellos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? El rey le responderá: por cuanto no lo hicisteis a unos de mis hermanos más pequeños, a mí tampoco lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No podía pasar por alto esta palabra y compartirla con cada uno de ustedes, porque es dulce más que la miel, o como la miel, o más que la miel. Preciosa palabra, palabra de vida eterna. Es bueno aprender la palabra de memoria, mentalmente, que se nos quede la palabra de Dios escrita en nuestra mente, en nuestros corazones. Así es, cuando aprendo un versículo, una palabra de Dios, o algunas frases, algún capítulo, algún tema relacionada con la palabra de Dios, está en mi mente, en mi corazón, en la casa, en la calle, en metrobuses, en metro, en el trabajo, donde quiera que yo esté, la palabra de Dios está en mi mente, y gracias a Dios por eso. Así es. Y la palabra de Dios me reprende, me redarguye, me convence. Es interesante aprender la palabra de Dios. Apréndanse palabra de Dios. Memorícela. Porque la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo, practíquela para ser santo, contiene luz para guiarle, consuelo para alimentarlo, luz para guiarle, alimento para sostenerlo. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del itinerario. Cristo es su gran tema, nuestro bien su diseño, la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Está usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta. Recompensará la labor más grande y condenará a todos. Escuchen bien, condenará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. Me encanta la palabra de Dios, siempre recordando y pidiéndole perdón a Dios, porque es la palabra que me convence y sobre todo me protege en mi trabajo, en la casa, en la calle, donde quiera que yo esté. Si es que esta palabra es para ti, para ti. La palabra te edifica, te bendice, te cuida y te protege. Léala. Léala. Hasta aquí, pero hasta el próximo.